Cierra los ojos, respira profundamente, relájate y prepárate para visualizar. Estás en el umbral de un mágico punto de inflexión en el camino de tu alma. ¿Qué hay tras él? En este momento no puedes imaginarlo. Para averiguarlo, has de atravesar el próximo trayecto y has de saber que es el más difícil de todos ellos. Esconde rincones de gran oscuridad que han permanecido latentes y ocultos. Por favor, escucha con atención. Puede que ahora no alcances a comprender el sentido de experimentar estas emociones, pero la semilla de la luz en tu corazón y la confianza en tu maestro interior te transportarán en un instante hacia la cima de esta montaña. Este es el último tramo. Desde ese nuevo plano que alcanzarás en la cima, cada paso de tu recorrido cobrará sentido. Desde ese lugar, los remordimientos, la culpa y el miedo serán materialmente imposibles. Por eso, sumérgete en tus emociones lo más vívidamente posible. Cuanto más intensamente te permitas sentir y liberar cualquier dolor que emerja, más profunda será la alquimia que desplegará tu alma. Cuando estés preparado, relájate profundamente. Inspira, llevando el aire hacia la parte inferior de tu abdomen. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Mira a tu alrededor y observa. Observa la ladera de la montaña y el sendero que conduce hacia su cima, a tus pies. Sigues en la piel de tu yo rebelde. Visualízame a mí a tu lado, tu maestro interior. Tu intuición te dirá la forma física exacta y detallada con la que me veo. Puede coincidir o no con la que tomé en otros momentos. Toma mi mano por un instante y recuerda que estaré a tu lado en todo momento, cuando estés atravesando los lugares más oscuros. Retomas el contacto con tus emociones. En la piel de tu yo rebelde sientes una gran euforia y energía por desplegarte y conquistar el mundo. Sientes su ímpetu por la acción y con esa energía continúas subiendo la montaña, mientras las críticas, en forma de flechas, continúan golpeando tu cuerpo. Comenzaste tu camino en primavera y tu largo recorrido te ha traído hasta el verano, donde el calor del sol golpea con tanta fuerza como irradia tu energía, ahora más estable y madura que nunca. Has llegado a sentirte tan invulnerable a los ataques que no queda amenaza por encima de ti contra la que rebelarte. Más que un rebelde, eres un poderoso y experimentado guerrero. Casi sin darte cuenta, has alcanzado una nueva versión de ti, tu yo guerrero. Continúas y continúas, sigues subiendo. Siente en los músculos de tus piernas el ardor de la pendiente.
Detrás de un paso llega otro, y otro, y otro. Golpeas las flechas con tus puños y continúas. Ha llegado el otoño. Inspira y siente su presencia en el aire. Siente como las hojas se tornan lentamente apagadas y quebradizas. Los pequeños animales e insectos que veías a tu alrededor se recogen y todo el bullicio que generaban se va silenciando. La energía vibrante que te aportaba el calor del sol progresivamente llega en dosis más pequeñas, a medida que cada día es más corto que el anterior. Comienza a hacer bastante frío, pero tu filosofía es seguir siempre adelante, por lo que simplemente continúas. Sientes el frío en tu cara y manos, al tiempo que la quemazón en tus piernas es cada vez mayor. Pero no puedes parar. Eres un guerrero, un luchador. Así que continúas, aunque el camino parece no terminar nunca. Siempre hay un nuevo paso que dar. Sigues golpeando flechas y sin embargo, nada parece haber cambiado a tu alrededor en todo este tiempo. Sientes cada paso, un paso, otro paso, otro paso. Todos iguales, pero cada uno se siente más pesado que el anterior. El quemazón en tus piernas comienza a sentirse como dolor. Tu euforia y tu entusiasmo se ven atenuados por este nuevo sentimiento de rutina y vacío que crece y crece. Va calándote lentamente hasta el núcleo de tu ser, al tiempo que el frío del invierno, cada vez más cercano, va calando también hasta la médula de tus huesos. Sientes que todo ese movimiento frenético en tu mente y emociones pierde su inercia lentamente. Ese espacio interior comienza a percibirse de una manera nueva y más clara, tal como se percibe la superficie de un estanque cuando el agua deja de estar agitada. La quietud del otoño intensifica ese nuevo silencio interior y ante él comienzas a escuchar una voz sutil en el fondo de tu mente, como un susurro. Es una voz que hace preguntas incómodas. ¿De qué me ha servido mi lucha? ¿De qué sirve hoy? ¿Existe realmente una recompensa para todo este esfuerzo? ¿O la vida es simplemente una carrera interminable y sin finalidad? Al atenuarse la euforia, tu inquietud e impaciencia, antes eclipsadas por ella, se sienten cada vez más intensamente. Esa incomodidad pesa cada vez más, sabiendo, como sabes, que siempre estuvieron ahí. Te preguntas si alguna vez fuiste realmente feliz, o si confundiste la felicidad con ese estado de agitación. Es cierto, nadie puede doblegarte. Además, te has movido por el mundo sin limitaciones, recorriendo kilómetros y kilómetros, pero ¿dónde está la felicidad que esperabas encontrar? Todo lo que ves a tu alrededor es esta montaña. Si no has encontrado la felicidad en los miles de kilómetros que has recorrido hasta ahora, ¿por qué habría de estar en el kilómetro siguiente? Si todo es igual, si solo hay montaña y más montaña.
Ningún enemigo puede tocarte y sin embargo aún luchas por la felicidad. ¿Contra quién o qué estás luchando entonces? Es por eso que ese susurro en tu mente te dice que el auténtico enemigo que se interpone entre tú y tu felicidad no es ninguna otra persona. No puede serlo. pero tus 5 sentidos no pueden percibir otra cosa más que a otras personas y el camino por recorrer. Así que buscas volver a tu centro y te reafirmas con más fuerza. Yo soy un guerrero. Ese es el pilar de tu filosofía y tu identidad. Tratas de recuperar tu inercia, el movimiento que siempre te hizo sentir vivo y eufórico. Tratas de volver a agitar el agua en tu mente para callar a esa voz que susurra. Tratas de olvidar que eso es lo que estás haciendo. Te dices a ti mismo: no puedo dejar de luchar y avanzar. Luchar y avanzar. He de ser fiel a mí mismo. Conservar mi autenticidad. Sin embargo, cada vez tus palabras suenan más huecas para ti. No tienen peso. A ello se suma el intenso frío que a estas alturas ya ha invadido todo tu cuerpo. También se suma el dolor en tus piernas, que comienzan a responder cada vez con más dificultad y con el precio de un esfuerzo desgarrador y creciente. Sientes vívidamente todas esas sensaciones en tu cuerpo. Sientes el esfuerzo y el dolor. La lucha te sacó del estado de tu yo desnutrido, pero ahora ya no te sirve. No va a darte las respuestas a tus preguntas. No puede dotar de sentido a esta carrera a ninguna parte. Y no conoces otra cosa. Tu motivación interior se va apagando como una llama que se agota. Y tampoco queda mucha más luz en el exterior, ya que el sol cada vez está más abajo, muy cerca de ocultarse por completo. Todo lo que antes era tan claro para ti y definía tu vida, ahora se ha desvanecido. No sabes siquiera qué desear alcanzar ya, y aún menos sabes cómo conseguirlo. No hay por qué luchar, ni contra qué hacerlo, y tú eres un guerrero, sin otra cosa que ser. No hay objetivo, no hay camino, no hay identidad. No puedes ver absolutamente nada, ni hay referencia alguna. Solo hay oscuridad. Te sientes aterrado. La noche ha caído por completo. Encuentras una pequeña cueva en la montaña y te adentras en ella a tientas. Allí encuentras a otra persona. Está de rodillas, con los brazos abajo, apoyándose en las rocas. Es una nueva versión de ti, una más. Te prometiste a ti mismo que nunca bajarías los brazos, pero ahora tu identidad guerrera se ha desmoronado. La has explorado y experimentado hasta agotar todas las posibilidades y no encontraste en ella lo que deseabas. Es el momento de deshacerte de este personaje y penetrar en la siguiente versión de ti mismo. No resulta una idea atractiva, porque ciertamente no se ve feliz. Fue más fácil tomar la identidad de tu yo rebelde, desde tu yo desnutrido, ya que tu yo rebelde
parecía tener toda la energía y poder para desenvolverse en el mundo que a tu yo desnutrido le faltaba. Pero por otro lado, no hay nada más que tu yo guerrero pueda darte. Si existe una nueva perspectiva que te saque del bucle interminable en el que te encuentras, no sabes si este nuevo yo puede mostrártela, pero en cualquier caso no te quedan fuerzas para otra opción. Además, tu deseo de descansar comienza a ascender en tu escala de motivaciones, por encima de cualquier otro logro, y ese descanso es una elección que sin duda ya ha tomado este nuevo yo. Así que, al igual que lo hiciste con las anteriores versiones de ti, deja caer la piel de tu identidad como yo guerrero. Apártala suavemente, como una chaqueta que ya no necesitas, liberando el foco de conciencia inmaterial que eres. Observa cómo la materia de todas esas células secas y desgastadas pasa a formar parte del tejido vivo de la montaña y siente cómo se revitaliza con ello, tal como un agua estancada se purifica y se llena de vida cuando por fin pasa a fundirse con el océano. Ahora penetra con tu foco de conciencia en el interior de esta nueva versión de ti. Conecta con sus 5 sentidos, emociones y pensamientos. Simplemente vívelo al 100%, sin cuestionar nada. Inmediatamente sientes tu cuerpo enormemente pesado, tanto que es como estar verdaderamente paralizado. Estás agotado y el dolor de tus músculos se va tornando entumecimiento. Sientes que toda tu lucha ha sido en vano. El invierno ha caído completamente y no hay forma de esconderse de él, porque el frío ha tomado cada célula de tu cuerpo y de tus huesos. Frío, oscuridad, inmovilidad y silencio. Toda distracción se va retirando, a la vez que emerge un solemne e imponente vacío que te golpea el estómago con áspera crudeza. En esa quietud comienzas a percibir un murmullo, cada vez con más claridad. Un susurro que se siente como un estruendo al tomar ese escenario desierto como único personaje y protagonista. Caes en la cuenta de que es aquello que tu yo rebelde escuchaba, como aquel sutil ruido de fondo. Ahora lo percibes con más claridad. Es un grito ahogado en un canto lento y suave. Se desenvuelve sin agitación ni violencia alguna, pero la presencia ineludible de ese sutil lamento, empapándolo todo, es la experiencia más desgarradora que alguna vez has conocido. Es una emoción de profunda tristeza. Te sientes traicionado por la vida, abandonado. ¿Cómo ha podido pasarte esto a ti? Tu yo guerrero jamás habría sentido tristeza, quizá ansiedad, pero su enorme activación siempre lo protegería de caer en ese sombrío abismo de la tristeza. Sin embargo, eso ha cambiado en la piel de este nuevo yo. La cueva en la que te encuentras
solo tiene algunas rocas alrededor sobre las que descansar. No tiene una cobertura en el techo capaz de parar las flechas ni protegerte del frío. No te libra de ese sufrimiento, sino que te permite vivirlo sin continuar sumándole más esfuerzo y agotamiento. Siempre has permanecido aislado del exterior, aunque a partir de tu yo rebelde comenzaste a tomar la energía de tu interior. Sin embargo, no ha sido suficiente. Esa llama se agotó pronto, mientras seguías aislado del exterior, y has continuado luchando por sobrevivir, manteniéndote fuerte por fuera, mientras seguías débil por dentro. Esos miles de kilómetros recorridos ahora se sienten como una mera explosión efímera. No sirvieron, no lograste nada. Eres tan fracasado y vacío como tu yo desnutrido. Entonces, ¿qué defender ante esas críticas? No hay razón para continuar sujetando escudo alguno que contenga las flechas, ni argumentar en contra de nada de lo que dicen las críticas. Has sido vencido. Dejas de resistirte a su ataque. Escúchalas. Escucha todas esas palabras que te hieren. Ya no hay a dónde escapar, ni razón para hacerlo. Escúchalas. ¿Qué te dicen? Dejas que las flechas penetren en tu cuerpo y seas atravesado por ellas. Las escuchas. Escuchas cada una de esas críticas. Simplemente suenan con claridad en ese escenario vacío dentro de ti. Protagonismo solo compartido con tu profunda tristeza. Cada una de ellas queda grabada en tu mente. Te preguntas si son ciertas. Piensas. No, solo son mentiras que se me han hecho creer. Por un momento te sientes fuerte de nuevo, pero la duda vuelve a asaltarte. Entonces piensas. Son ciertas, por lo menos algunas de ellas. O tal vez todas. No lo sé, pero he de averiguarlo. Y se precipitan hacia ti más y más flechas, derivadas de todas tus estrategias para protegerte de las propias flechas. Piensas. Mi yo desnutrido era un cobarde. Mi yo rebelde era agresivo y egoísta. Mi yo guerrero era rudo, irrespetuoso y obstinado. Sigo siendo todo ello. Y además soy un fracasado atormentado. He de aceptarlo o no conseguiré ser mejor persona. Pero no te sientes mejor persona, te sientes miserable. Te sientes alienado por tratar de transformar partes de ti en formas que no deseas. Y lo sientes como una agresión hacia ti mismo. Para más miseria, todo ello ni siquiera te libra del rechazo y de las críticas. ¿Qué hacer? Piensas. Ese canto solitario y amargo, que comenzó como un susurro, ahora es un enjambre frenético de voces disonantes, críticas, temores, incertidumbres. Cada una martillea su monólogo obstinado, pensamientos repetitivos que se agolpan y dan vueltas dentro de tu cabeza en bucles infinitos, desgarrando en tu interior como cuchillos afilados. Lo que para tu yo rebelde
solo era un sutil ruido de fondo, ha pasado a ser un estruendo a tu alrededor. Pero hasta ahora, ese ruido disonante de las críticas estaba fuera de ti. En tu interior podías evadirlo. Sin embargo, ahora, cuando ya no quedaba lugar externo que pudieras sentir como un hogar, el ruido ha inundado tu último espacio vital, el último rincón que se sentía propio, el lugar más profundo que conoces, en el interior de tu mente y tu corazón. Te sientes como un fugitivo, rechazado por tu propio ser. No hay descanso ni refugio posible. Todas esas voces amenazadoras se mezclan de tal manera que ya no puedes entender nada. Solo oyes un espeluznante y tétrico zumbido, compuesto por innumerables frecuencias inarmónicas y que suena cada vez más ensordecedor. Ha tomado por completo todo el espacio de tu escenario interior, sin lugar para nada más. No hay un atisbo de familiaridad que te reconforte, ni cimiento alguno sobre el que construir significado. Solo hay confusión, sin referencias para salir de ella. En este momento, el sol llega a su punto más bajo, el instante de máxima oscuridad. Esta es la noche oscura, la noche más oscura que puedas imaginar. La nueva versión de ti que ahora encarnas es tu yo perdido. Voy a dejarte un espacio para que sientas la intensidad de esta noche oscura. Recuerda que a pesar de la confusión, estás en tu camino hacia la cima de la montaña, donde se encuentra la versión de ti plena y libre, esa que tiene, hace y es todo aquello que ni siquiera puedes llegar a desear. Recuerda cómo en el frío del invierno se gesta la cálida y luminosa fertilidad de la primavera. Toma de esa certeza en tu interior la fuerza para mantener la máxima presencia y lucidez al atravesar la oscuridad. Recuerda que en esa lucidez radica el poder transformador de la experiencia. Siente en todo momento como yo, tu maestro interior, estoy a tu lado y la soledad solo es una ilusión. Ahora explora, adéntrate en la oscuridad y escucha todas esas voces. Deja que todas las emociones dolorosas afloren sin contener nada. Deja que toda la tristeza y el sufrimiento reprimido se expresen. Siente tu cansancio y agotamiento. Cuanto más intensa sea la vivencia, más poderoso será el deseo de alcanzar tu liberación, que se gestará en tu interior. Aquí te entrego ese espacio. Piensas y piensas hasta que algo comienza a suceder. Tu cuerpo estaba agotado y ahora poco a poco tu mente también se cansa, se rinde. Ahora tu mente y tu cuerpo ambos se han rendido. Primero dejaste penetrar las flechas en ti y ahora las dejas estar. La rendición ya no está solo fuera, sino también dentro de ti. Este es el punto de inflexión
que hace emerger la próxima versión de ti. Casi sin darte cuenta, ya has dejado atrás a tu yo perdido y has penetrado como punto de conciencia en la nueva versión. El acontecimiento que define a esta nueva versión de ti es ese, la rendición. La lucha cesa. Finalmente renuncias. Renuncias a obtener respuestas. Renuncias a hacer preguntas sobre la veracidad de juicio alguno. Renuncias a la tensión constante por mantenerte acorazado para escudarte de todas las críticas. Renuncias a tu lucha constante por el logro de una excelencia que te haga superior a cualquier enemigo capaz de juzgarte. Renuncias a satisfacer tu propia demanda interior de perfección. Renuncias a ser quien crees que debes ser. Renuncias a entregar tu existencia a finalidad alguna. No hay finalidad. Tu existencia no tiene finalidad. Sientes esa renuncia. A pesar de lo intenso que es tu agotamiento, aún quedan trazas de ese miedo a la derrota, pero mi presencia y tu fe en mi promesa de que alcanzarás la cima de la montaña si atraviesas este paraje desconocido, están aquí para impulsarte a seguir adelante. Siente esa renuncia. Concéntrate en ella hasta sentir que es completa, genuina y sincera. Culmínala. Atraviésala por completo. Sé que no puedes ver a través de ella, pero lánzate, como si lo hicieras desde un acantilado, donde no puedes ver nada, pero sabes que te espera un profundo lago de agua cálida que te acogerá. Toma mi promesa, renuncia por completo, renuncia a toda tu lucha, abandona todos tus escudos, renuncia, sé libre, renuncia a toda finalidad. Te dejo un espacio para que sientas cómo en tu interior esa renuncia absoluta es un hecho que simplemente ya ha sucedido. Todas esas flechas en tu interior, dejas que se muevan libremente, sin interferir. Las dejas ser. Sorprendentemente, su inercia se va desvaneciendo. Ahora que has dejado de luchar contra ellas, parece como si no tuvieran ninguna vida ni energía propia por sí mismas. Obsérvalas. Observa todas las flechas, con todas esas frases ofensivas escritas en ellas, y contempla cómo ahora caen como livianas y delicadas plumas, hasta reposar sobre el suelo, donde se resquebrajan como hojas secas. Puedes ver las flechas, puedes ver todas las críticas escritas en ellas. Son las mismas de siempre, no ha cambiado nada en ellas, excepto que ahora son tan inofensivas como pedazos de papel arrugado. Todavía duele la ausencia de todo lo que esperabas y no llegaste a obtener, pero una nueva forma de gratificación atenúa cada vez más ese dolor. Es un nuevo tipo de silencio que emerge y crece en tu interior, al tiempo que todo el bullicio generado por aquellas voces se va apagando y alejando. Hay paz. Es una paz tranquila, sencilla, calma,
nada tiene que ver con la gloria de la victoria que perseguías desde tu yo guerrero, pero te cobijas en ella despreocupadamente, ya que ninguna otra promesa es ya creíble para ti. ¿Cómo es ese silencio? ¿Cómo se siente? Explora. Sientes esa paz, una e inseparable con la renuncia. Es dulce, cálida y suave. No hay nada especial en ella. Es acogedora, como sentarse al lado de una chimenea en una apacible tarde de domingo, una en la que no ocurre nada especial. Conócela, saboréala, disfrútala. Al fin y al cabo, no dispones de nada más que esta sencilla tarde en este instante presente. Todas las promesas de grandiosidad han caído. Te quedas hipnotizado por esta paz y te adentras más y más en ella. Todo lo demás desaparece. Sientes esa paz, libre de toda inquietud o expectativa, reposando completamente en el instante presente. Te dejo unos instantes para que te expandas en ese espacio de absoluta libertad. Poco a poco, tu mente observa algo, comienza a reformular, comienza a cuestionar distinciones entre conceptos como lo grande y lo pequeño. Te dice: Puede que no sea grandioso, pero se siente mejor que ninguna otra cosa que haya experimentado. un hombre suplicó a su maestro que le perdonase sus pecados. Este le dijo que bastaba con que procurara que su mente no le inquietara. Ramana Maharshi. ¿Crees que ha llegado el amanecer? Tu mente no alcanza a imaginar el verdadero amanecer. En realidad, el sol solo acaba de partir desde el punto de máxima oscuridad y está recorriendo los primeros tramos de su trayecto hacia la luz. Todavía hay oscuridad a tu alrededor, aunque en gran parte ni siquiera puedes reconocerla, porque apenas recuerdas lo que es la luz. Pero el sol asciende de nuevo, inexorablemente, hacia el horizonte. Este es un momento importante a explorar por ti mismo, observando directamente en tu interior, sin condicionamientos. Observa todo lo que ha cambiado en ti. Estos primeros rayos de luz tenue han transformado tu percepción de todo lo que te rodea. Tú mismo te sientes completamente transformado. ¿En qué manera? Solo tú tienes esa perspectiva única. Observa. Nos vemos en la siguiente meditación, en la que conocerás el verdadero amanecer. Por favor, no olvides suscribirte y regalarme tu me gusta.